Bien, entonces nuevamente, buenos días, Paola, ¿cómo te va? ¿Ya? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Bueno, para que quede para el registro, Paola, ¿por qué no te presentas? Puede ser tu nombre, la carrera que estás estudiando, el semestre, y si quieres agregar alguna otra cosa, las expectativas que tienes respecto a la materia, bueno, en fin, puedes hacer, no te preocupes, nos conocemos de paso. Listo, profe. Muy buenos días. Mi Buenos nombre días. es Paola Lizarazo. Soy estudiante de Administración de Empresas. Soy homologada del INCAP. Estoy en el sexto semestre. Trabajo como recepcionista y auxiliar administrativo en una empresa que se encarga de venta de equipos de maquinaria pesada y construcción. Trabajo como recepcionista y auxiliar administrativo. Mi expectativa como tal en la profesión que estoy ejerciendo en el momento, que estoy estudiando, yo quiero avanzar, crecer un poco más en el campo laboral y pues igual seguir especializándome y estudiar, profe. Igual ya he tenido clase con usted y pues ya sé cómo son las políticas, profe. Muchas ¿Qué, gracias. qué materia tuviste conmigo? Fundamentos de mercadeo. Ya, qué bien. ¿A dónde estás? Disculpa, me dan ganas de irme para allá. Yo creo que es mejor que tengamos clase Eh, donde tú estás. Ay, profe, es que como mis hijos entrenan aquí cerca, entonces estoy acá tomando estas dos primeras clases en el momento No, acá. Pero perfecto. yo soy muy atenta. Perfecto. Sí, Yo lo que señor. tengo es envidia. Quisiera estar allá contigo. Sí, está bueno el clima, profe. Pero está bien, perfecto. Bienvenida, Paola. Vale, profe. Regálame un segundo que Gracias, tengo profe. 4 chicos más. Voy a verificar entonces. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Joan, Freddy, Stephanie y Erika. Chicos, ¿ustedes qué materia están buscando? Joan. Fundamentos de Fundamentos de mercadeo. mercadeo. No, señoras. Creo que están en la sala equivocada. No, Estamos en profe, micro. ¿qué hacemos? Nos acaban de informar de otra sala que también estábamos equivocados y el profesor nos envió el link. A ver, venga, los oriento que yo tengo el archivo general. ¿Qué torre y qué salón les aparece a ustedes? Torre Ya va. 2404. Ah, Torre 2, no, mentiras, qué pena. 404. No, disculpen. Señora, perdón. Torre 2301. Torre 2, 301. Esta es la torre 1, 302, donde están ustedes en este momento. La torre 2, 301, les voy a mostrar el link de acceso para que puedan entrar desde ahí. Torre 2, 301, ya les comparto para que lo puedan ver. Miren, chicos, ¿lo están viendo? Torre 2, 301. ¿301 me dicen o 302? 302 es el mío. 302, miren aquí, el que les aparece. Ay, profe, por favor, me Torre 2, puede, El mío es Ay, no, 302. esperen. por favor, me puede mandar el link acá en el mensaje. Ya. Profe. Tomen únicamente los números, anoten los números porque ustedes, esto es igual, http, dos puntos, slash, esa la dirección es igual. Lo que cambia la sala son el número de ustedes es 68, 63, 48, 05, 27 para los de la torre 2, 302. No se escucha bien. 68. Ya le subo. Profe, por favor, el link. Es que estoy ¿A dónde te lo enredada. envío? Con el link entro rápido. ¿A dónde te En lo el envío? en el chat de Zoom, profe. O sea, lo Regálame copia y un lo segundo. pega y. Permítame un segundo. ¿Hay alguien más que sea de alguna otra sala? ¿O todos son de Yo soy de seguridad? la Torre 2301. Bueno, pues regálame un segundo. Otra sala, yo no entendí que quién es de otra sala. Fundación. Otra sala, mami, es o sea, otra. Otra clase, hay algunos estudiantes, hay algunos compañeros de ustedes que Ay, perdón, están, profe. Es que me que por envían. favor traten de direccionar esos micrófonos. Les voy a colocar, lo que pasa es que hay varios que están en varias salas distintas, por eso es que me refiero a otras salas. Yo no sé, se están perdiendo las. Perdón, profe, mire. Ahora Ahí me les mandan envié, otro horario. Me aparece en 4, en 504. Ahora mucho la.
Perdón, esta dirección no es de la... Esta dirección es de la Torre 2, la que les acabo de enviar. Me disculpan, chicos. Parece Torre 1, pero es de la 300, es de la Torre 2. Profe, yo necesito la de 504, por favor. 504, ¿de qué torre? Torre 1. No, no la tengo. Tengo la 502 y de la 502 tiene un salto a la 505. En este caso tienen que llamar a decanatura o a coordinación. Porque esa dirección sí no la tengo, niños. Y esa dirección 302 es la misma del profesor Jaime Darwin Vargas Santos. No, pues, lo que pasa es que yo no tengo, yo tengo el directorio de salas, pero como las salas las utilizan en diferentes horarios, distintos profesores, no sabría decirte qué profesor está ahorita ahí. Muchas gracias, profesor. Bien, la dirección que les acabo de colocar es de la Torre 2, chicos, para los que están buscando fundamentos. Ahí les coloqué Profe, Torre 1, pero es Torre 2. La de Torre 2, 301. Torre 2, 301, ya te la coloco. Torre 2, 301. ¿Alguien necesita alguna otra dirección? Listo, perfecto, chicos. Espero que encuentren sus docentes. ¿Me escucha, instructor? ¿Me escucha, profesor? Sí, señor, te escucho. Cuéntame. ¿Me escucha, profesor? Sí, señor, te estoy escuchando. Mira, yo estoy buscando la... Gracias, profesor. Yo estoy buscando la Torre 2, 302. ¿Torre qué, perdón? Porque tengo clase de inglés 3. Torre 2, 302. La docente Lina Fernanda Mesa Monroy. Torre 2, 302. Torre 2, 302. Torre 2, 302. Este lo coloqué en el chat. Gracias. Ok. Y bueno, creo que ya estamos los que somos. Dana, ¿cómo te va? Dana. Bien, profe, sí, señor. A ti sí no tengo que colocarte en ninguna dirección. Tú estás en el lugar correcto. Sí, sí, señor. Perfecto, Dana. Bueno, ya conocimos a Paula. No sé si tú estabas cuando se presentó Paula. Además, Paula está acompañando a los niños que están entrenando, entonces está en un sitio muy agradable, pero ya está pendiente de la clase. Perfecto. Dana, si te presentas, por favor, para conocerte. ¿Qué digo, profe? Pues tu nombre, la carrera que estás haciendo, si quieres agregar cualquier otra cosa adicional que te interese, las expectativas que tienes con respecto a la materia. Es libre la presentación, no te preocupes. Ok. Buenos días, me llamo Dana Lisset Barreto Barbosa, tengo 22 años, estoy estudiando negocios internacionales, voy en el segundo semestre. Ya. Listo, perfecto. Bienvenida, Dana, y bienvenida, Paola. Bienvenida a las dos niñas. Gracias. Gracias, Bueno, profe. yo creo que ustedes tienen la dirección correcta porque yo las enlazo, entonces ustedes pueden, las enlazo en el sentido de que esas direcciones hay que encadenarlas. Si no se encadenan, terminan direccionando a cualquier sitio, yo las encadeno. Entonces ustedes pueden entrar desde la plataforma y ya tienen el enlace. Entonces no vamos a tener problema para que ustedes ingresen a la sala todos los sábados a las 10:15. Bueno, Paola me conoce, no sé si Dana, ¿tú has recibido alguna clase conmigo? No, profe, no había tenido clase con usted. Bueno, perfecto. Mi nombre es Rodrigo Ardila Vargas. Yo soy administrador de empresas egresado a la Universidad Antonio Nariño, especialista en gestión y evaluación de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la UNAD. Y, bueno, datos personales míos, digamos que he ejercido la profesión durante alrededor de unos 30 años en diferentes empresas y en diferentes cargos, usualmente a nivel directivo. Trabajé mucho tiempo en el sector financiero, con la Bolsa de Valores y con instituciones
bancarias, corporaciones de ahorro, bancos. Trabajé también en el sector real con empresas de la producción y de manufactura. También he sido propietario de algunas empresas y socio de algunas otras, y en este momento tengo un emprendimiento de asesorías profesionales que estamos empujando y aupando para sacar adelante, dado que las condiciones están un poquito complejas. Mi experiencia docente es de alrededor de unos 20 años, y los últimos 6 años de mi vida los he dedicado única y exclusivamente a la cátedra en instituciones de educación superior, en universidades e instituciones de carácter tecnológico. Estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y usualmente me estoy moviendo en las asignaturas que tienen que ver con modelos matemáticos aplicados a la economía. En este caso, para ustedes micro y macro, pero también tengo a veces econometría, investigación de operaciones, análisis financiero, costos, presupuestos y algunas otras materias del área de administración como marketing y algunas gerencias como gerencia estratégica y gerencia pública. Entonces, bienvenidas nuevamente, niñas, a su asignatura de micro y macroeconomía. Niñas, así como por entrar un poquito en ambiente, eso de micro, ¿a ustedes qué les indica? Cuando ustedes les dicen micro, ¿a qué les remite? Como algo pequeño, diminuto. Sí, señora, algo pequeño. Sí, algo Algo pequeño. ¿Y eso de macro, a qué los remite? Ya sería lo contrario, grande, ya sería amplio. lo grande. Exacto, de eso se trata. Entonces, básicamente, como para que nos orientemos, ahorita vamos a hacer la introducción general de la materia. Yo soy una persona muy tranquila. ¿En qué sentido? De paso, tengo cara de bravo, pero no soy bravo. Soy muy tranquilo y digamos que aquí lo interesante, más allá de su docente, es que ustedes aprendan. Entonces, en ese aspecto yo les coloco a ustedes como docente todas las herramientas que ustedes necesiten para que puedan aprender y para que puedan desarrollar competencias de carácter laboral. Las competencias de carácter laboral básicamente son las aptitudes y las habilidades que les van a permitir a ustedes que con los conocimientos los puedan colocar en práctica y puedan desarrollar actividades en sus trabajos o en su vida diaria. Interesante que lo puedan hacer en sus trabajos, porque de esa manera, digamos que logran adquirir experiencia y adicionalmente pues se van posicionando en sus empresas, además de que lo más probable es que empiecen a mejorar sus condiciones, no solamente culturales, sino también económicas. Entonces, digamos, ese es el fin y el propósito de los docentes en las universidades, el que ustedes adquieran competencias de carácter laboral. Bien, entonces, como les decía, para ambientar un poquito la materia, que ahorita les muestro el contenido general, básicamente la microeconomía de lo que se encarga es, como ustedes lo decían, de algo en detalle, digamos, no tan pequeño, pero sí en detalle, en función de lo que es la economía en general. Y la microeconomía se encarga del estudio de las unidades económicas, y las unidades económicas son las empresas y las familias. Se ven sectores de la economía, se ve la problemática de la oferta y la demanda de las unidades individuales, se ve el problema de la oferta y de la demanda de los mercados también individuales, o sea, se está mirando en detalle. Mientras que la macroeconomía, básicamente lo que estudia y lo que pretende modelar son la economía, pero en su conjunto en un país y también en el planeta. Entonces, usualmente lo que estamos mirando es los agregados económicos, ya no la oferta y la demanda individual, sino la oferta y la demanda agregadas, o sea, toda la del país, de todos los sectores económicos, todas las unidades económicas, todas las familias, factores como el desempleo, como la generación de empleo, la inflación, las tasas de interés, que son, digamos, que variables que tiene que manejar el gobierno para el conjunto de todos los operadores económicos, de todas las empresas y de todos los individuos que están en una sociedad, en este caso Colombia, y también las interrelaciones que tenemos, dado que estamos en un mercado globalizado que tenemos con los otros países y los modelos que hay en otros países. A ese respecto, pues, el Estado colombiano maneja la economía mediante 3 herramientas, mediante 3 políticas, 2 que están en manos del Ejecutivo. Recuerden que tenemos una estructura del Estado
en la cual tenemos tres poderes, el poder ejecutivo, tres ramas, perdón, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva, que en este caso es la presidencia, los gobiernos de turno, y los gobiernos, cada gobierno tiene un plan de gobierno diferente, se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo, con unas políticas distintas. Usualmente los gobiernos tienen dos de las tres herramientas, tienen la política económica y la política fiscal. La política económica básicamente son todas las directrices de lo que pretende lograr el gobierno en materia económica y respecto al desarrollo del país. Recuerden, por decir algo, cuál es, si ustedes recuerdan, cuál era como el enfoque y el objetivo que tiene el gobierno actual del presidente Duque en torno a los aspectos económicos. ¿Qué fue lo que nos dijeron que iban a desarrollar? ¿No recuerdan? No, profe. No, profe. ¿Recuerdan que era la economía naranja? ¿Nunca escucharon? Bueno, digamos, la política era desarrollar la economía naranja. Entonces, cada gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, esboza una política económica propia, pues en el convencimiento de que con esa política y con esas directrices van a lograr desarrollar el país. El enfoque que tenía el Plan Nacional de Desarrollo en el aspecto económico del gobierno Duque es el desarrollo de la economía naranja. Obviamente, cuando él comenzó y antes, cuando era candidato y esbozaba esas ideas, pues nadie pensó en la situación en la que estamos hoy en día con el COVID. Entonces eso lo escogió por improviso y eso tiene que, nadie lo podía prever, necesariamente tiene que estar afectando el desarrollo de las políticas que se habían planteado antes de. La tercera herramienta, entonces, la política económica y la política fiscal, que la política fiscal son los impuestos, lo que tiene el Ministerio de Hacienda y lo que tiene la DIAN, están en manos del gobierno, del Ejecutivo, la presidencia. Y la tercera herramienta es la política monetaria, que la política monetaria está en manos del Banco de la República. El Banco de la República además tiene una característica y es que por estructura y por ley tiene independencia. Entonces el Banco de la República no necesariamente tiene que responder a los criterios y a los objetivos de la presidencia, del Ejecutivo. El ideal sí es que estén coordinados y que vayan en el mismo sentido, pero entonces el Banco de la República tiene una función principal que a veces le impide el que se enfoque directamente en los objetivos del gobierno, y es que ellos tienen que controlar la inflación. A veces, por decir algo, los estados, en este caso el gobierno colombiano, para lograr desarrollo terminan haciendo políticas de expansión monetaria, invirtiendo mucho gasto público o invirtiendo mucho dinero en algunos sectores de la economía, y el ofertar tanto dinero termina generando inflación. Entonces el Banco de la República tiene que tomar algunas medidas que van en contra de esa expansión monetaria con el propósito de lograr controlar la inflación. Entonces ahí ya como que terminan en dos polos opuestos o enfrentados, el gobierno y el Banco de la República, pero digamos que esa distribución de independencia de los bancos centrales es una característica de la mayoría de las economías hoy en el mundo. Los bancos centrales tienen independencia para que no estén completamente alineados con el Ejecutivo. Listo, digamos que eso es como una introducción a nuestra macroeconomía. La facultad, así como la universidad, por intermedio de la rectoría y la vicerrectoría y la facultad, nos sugieren que nosotros en la primera clase llegamos a ustedes con algunos acuerdos, adicionalmente que les presentemos la materia, que les presentemos el sílabus, para que ustedes conozcan el contenido y que hagamos los acuerdos que están contenidos en el FT 034. Antes de comenzar a mostrarles esos acuerdos y a mostrarles los contenidos del sílabus, quisiera que miráramos la plataforma, a pesar de que me imagino, bueno, pero ustedes solamente han tenido una clase. La plataforma ha cambiado. Ustedes creo que ya llevan algún tiempo estudiando en la universidad. La plataforma ha cambiado un poco y ya no es exactamente igual a la del semestre anterior. Entonces es interesante que miremos esos cambios que adicionalmente nos van a ser útiles. Entonces miremos un segundito cómo está la plataforma hoy día. Se me quedó acá. Aquí está. Curso de macro, micro, minimicemos aquí.
y subamos. Les estoy compartiendo entonces para que... Epa. Para que... Listo. Si ustedes se dan cuenta, la plataforma hoy en día es un poco más concreta, un poco no, mucho más concreta. Y eso es conveniente, pues porque así ustedes se orientan mucho más fácil en la plataforma. La plataforma tiene una parte introductoria y en esa parte introductoria básicamente lo que tenemos son las direcciones de los docentes encargados junto con los horarios de clase y las torres a las cuales corresponden, que es lo que tienen ustedes aquí en la parte superior. Adicionalmente, se cambió también... Este segundo bloque de la parte introductoria se sacó de acá el foro, porque recuerden que antes teníamos un solo foro, y ese foro se trasladó a cada una de las semanas. Recuerden que el foro era el sitio por donde nosotros terminábamos subiendo, o es el sitio por el cual nosotros terminamos subiendo las clases grabadas de cada una de las sesiones que tenemos. Entonces ese se extrajo de aquí para que no estuvieran las clases grabadas de todas las semanas mezcladas unas con otras, sino que al pasarlo a cada una de las semanas, y ahorita miramos, pues entonces ustedes pueden buscar en la misma semana la clase de esa semana, la grabación. Adicionalmente tenemos el syllabus, que es el que vamos a mirar ahora. El syllabus básicamente lo que tiene es el contenido de la sucesión de temas que se van a ver en la materia, adicionalmente a otros aspectos de carácter metodológico y didáctico como los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, las competencias y la pregunta problema. Entonces, digamos que ahí podemos ver todos los temas que vamos a tratar durante el semestre. La idea con que ustedes tienen acceso, obviamente, a abrirlo y a mirarlo, la idea con esos sílabos es que ustedes conozcan su materia y adicionalmente puedan llevar una sucesión de temas. Después tenemos el plan de estudios. El plan de estudios es una matriz donde aparece el contenido de la materia, pero asignado ya a temas por semana junto con las actividades que se hacen. La matriz es bastante extensa, si ustedes quieren, pues más adelante cuando tengan tiempo, la pueden mirar. Está por cortes, por pestañas, corte 1, corte 2, corte 3. Y enseguida tenemos los cortes. Recuerden que nosotros tenemos 3 cortes. Para este primer semestre del 2021, el primer corte va a tener 5 semanas, el segundo corte 6 semanas y el tercer corte nuevamente 5 semanas. O sea que el primer corte está entre la semana 1 y la 5, el segundo está entre la 6 y la 11 y el tercero está entre la 12 y la 16. Tendremos evaluaciones en la semana 5, en la semana 11 y en la semana 16 los parciales. Y las clases, que miren que están marcadas con las fechas. Entonces, semana 1 del 15 de febrero al 20, hoy estamos exactamente en 20, tienen su espacio. Y este espacio va a ser igual para todas las semanas. La única diferencia está en que en la primera semana, pues, se hace el acuerdo del FT034, se diligencia. Ustedes, después de que lo hayamos diligenciado y carguemos los porcentajes que corresponden a cada uno de los cortes y cada una de las evaluaciones, sencillamente entran y lo aceptan. Ahí tienen 2 opciones, una que les dice sí y otra que les dice no. Obviamente, después de que lo hayamos tenido que llenar, se asume que ustedes aceptaron porque ustedes mismos me van a decir cómo quieren que sean esos porcentajes de esas evaluaciones. Adicionalmente, y de aquí en adelante sí para todas las semanas es igual. Miren que tenemos el área de contenido, el foro de clases y el seguimiento de clases y todas las semanas va a ser igual. En el contenido yo siempre les voy a trabajar a ustedes un objeto virtual de aprendizaje y les va a quedar ahí en ese espacio. Ese contenido, esa OVA, que bien puede ser una presentación o bien puede ser una serie de slides o puede ser un precio, puede ser un video o una combinación de varias cosas, siempre les va a quedar ahí para que ustedes puedan entrar y mirarlo. Si es que tienen alguna duda, pues ahí van a encontrar la solución. Obviamente ese contenido no es un texto pasado de un libro, sino unas imágenes que permiten como la referenciación para que ustedes puedan entender más fácilmente el tema, pero yo les voy a explicar. Aquí vamos a tener que hacer algunos ejercicios también, porque hay algunas fórmulas para determinar puntos de equilibrio de demanda, lo mismo que elasticidades y este tipo de cosas, sobre todo cuando estemos en microeconomía, al comienzo. En un segundo campo tienen el foro de clases. El foro de clases lo vamos a utilizar para 2 cosas. Uno, para subir las clases, como les decía,
hace un momento. Nosotros tenemos 24 horas para subir la clase, o sea, que a más tardar mañana ustedes ya deben de tener la clase ahí. No la subimos inmediatamente porque hay que bajarla, eso empieza a renderizar y después de que se baja completamente hay que subirla al canal de YouTube y por el canal de YouTube terminar pegando el enlace. Entonces, digamos que el procesito demora unos 20 minutos, media hora, a veces un poquito más, y como tenemos a veces clases seguidas, entonces por eso es que tenemos 24 horas para subirlo. Pero pues es tiempo más que suficiente porque ustedes al otro día ya van a poder repetir o mirar la grabación en caso de que quieran aclarar algunas cosas. Esas grabaciones siempre les van a quedar aquí en el foro de clases. Y adicionalmente como algunas actividades que hagamos por intermedio de los foros. Esos foros son interactivos, entonces podemos colocar temas ahí en el foro. Y finalmente el seguimiento de clases, que básicamente es una encuesta en la cual a ustedes les hacen unas 5 preguntas, 5 o 6 preguntas, no recuerdo exactamente. Y ustedes sencillamente contestan 1 sí o 2 no. Cuando ustedes seleccionan 1 es porque le están diciendo que sí sucedió lo que les preguntaron ahí. Y cuando colocan 2 están diciendo que no. Ahí básicamente les preguntan si la clase se comenzó a tiempo, si nosotros les dijimos qué tema iban a tratar y aspectos de carácter metodológico respecto de nosotros los docentes con el propósito de que ustedes puedan hacer un seguimiento de la forma y también en la facultad y en calidad puedan hacer un seguimiento de la manera en que nosotros les estamos dando la clase. Esa es la plataforma, no sé, y de ahí para adelante pues va a funcionar igual para todas las clases y para todos los cortes. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esa plataforma, niñas. Profe, cuando son las evaluaciones, también no las puede revisar en la plataforma, ¿cierto? Como el año pasado. Sí, claro, uno les puede colocar las evaluaciones por plataforma o se las puede colocar en línea. Digamos que eso es parte de la metodología, pero sí. De hecho, nosotros tenemos que hacer una retroalimentación de esas evaluaciones. La idea es que nosotros les hagamos las evaluaciones y después las solucionemos con ustedes para que miremos a ver qué error cometieron y puedan ustedes corregir. Pero esas evaluaciones sí deben quedar colgadas. Lo mismo los trabajos, esas actividades les van a aparecer acá y van a aparecer en la sucesión y adicionalmente esos trabajos también tienen una retroalimentación que se hace por plataforma y quedan también para que ustedes los miren después. O sea, digamos que la trazabilidad de todo lo que se hace termina trasladada a la plataforma de apoyo. Ok, ¿Tienen profe, alguna otra gracias. pregunta respecto a la plataforma? No, señor, No, profe, por el señor. momento. No, listo, perfecto. Ese es una herramienta de trabajo, por eso se llama, por lo menos mientras estamos en virtualidad, por eso se llama plataforma de apoyo a la presencialidad. Nosotros no somos virtuales, somos presenciales, pero pues las condiciones nos obligaron a la virtualidad y por eso es que tenemos una plataforma de apoyo. Esa es una herramienta. Adicionalmente, vamos a tener 4 medios de contacto. Adicionalmente, yo voy a crear un grupo ahorita que llenemos los datos y permítanme regreso a la pantalla central. Ahorita que terminemos diligenciando los datos del FT, voy a tomar sus teléfonos y voy a crear un grupo de WhatsApp y con ese grupo de WhatsApp, yo sé por experiencia que las personas miran más WhatsApp que correos. Los correos, uno a veces mira los correos de alguien y tiene 500 correos pendientes por abrir. Pues no todo el mundo, pero pues, sí, mientras que el WhatsApp sí le suena a las personas e inmediatamente, yo también lo hago. Uno va en el transporte público o va manejando y suena y uno alcanza a mirar. Mientras que el correo a veces por lo menos pasa algún tiempo. Entonces vamos a tener también WhatsApp y por el WhatsApp me pueden preguntar todo lo que requieran, todo lo que necesiten o las orientaciones que necesiten. Adicionalmente vamos a tener mensajes también por los correos institucionales y finalmente está el teléfono. Entonces vamos a tener 4 medios de comunicación sincrónicos y asincrónicos para que ustedes puedan tener la referenciación de las necesidades y requerimientos. Entonces, ahí deberemos funcionar. Bien, voy a abrir permítanme un segundo, voy a abrir el FT. Con eso comenzamos a diligenciar lo que es, digamos, un requerimiento de la primera clase y diligenciar el FT.
Niñas, ¿ustedes trabajan? Bueno, Paola sí me decía que trabaja, sí, Dana Lisset. Sí, sí, profe, yo trabajo de lunes a viernes. Yo igual, profe, también. ¿En qué trabajan? Yo, profe, trabajo en un call center como back office. Ya. ¿Cómo a qué me dices, perdón? Señor, ¿Me dices que trabajas como qué? en un call center como back office, ¿Y exactamente qué es? Disculpa. agente de back office. Ah, ya. Es llevar los procesos de los clientes a un proceso de demanda. Son clientes españoles. Interesante. Interesante. Bien. Este es nuestro formato FT 034. Yo ya trasladé pues mi nombre, Rodrigo Ardila Vargas, el periodo, el programa académico. Me decían que ustedes pertenecen a Gestión Empresarial y Negocios Internacionales. Sí, señor. Listo, entonces ahí quedan sus modalidades de estudio. La asignatura, entonces, micro y macro. La fecha, hoy estamos a 20. Y el periodo académico, el primero del 2021. Perfecto. Miremos a ver qué nos dice el FT. Dice, en la primera semana de clases, el docente debe presentar a los estudiantes el contenido temático de la asignatura. Informa la programación de talleres, guías de trabajo, quizzes, etc. Asimismo, la programación de la evaluación de la asignatura. Entonces, lo primero que nos corresponde aquí, según la orientación que nos dan, es mostrarle a ustedes el contenido de la asignatura. Recuerden que hace un momento les decía que el contenido de la asignatura lo encuentran ustedes en el sílabus y el sílabus está en la plataforma. Miren que aquí dice sílabus micro y macro. Entonces descarguémoslo y ahí tenemos toda, esta es la herramienta de trabajo del semestre. Aquí están todos los contenidos de la asignatura a lo que nos vamos a dedicar en el transcurso de este semestre. Bien, obviamente micro y macro pues pertenece a la decanatura, a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Es una asignatura de 3 créditos. Eso de 3 créditos implica que vamos a estar 3 horas académicas. Recuerden que las horas académicas son de 45 minutos, pues estamos entre las 10:15 y las 12:30 es la idea. 3 créditos implican que tenemos 48 horas presenciales, 16 semanas y 3 horas por semana y 96 horas de trabajo autónomo. Ese trabajo autónomo se asume que es estudio que ustedes tienen en su casa y el desarrollo de ciertas actividades que uno les deja de carácter evaluativo, como trabajos, ejercicios, videos por mirar y ese tipo de cosas. Entonces, la idea en este sentido es que la universidad tiene un modelo pedagógico constructivista derivado de las teorías de Piaget y básicamente lo que dice es que los estudiantes se hacen partícipes de su propio conocimiento. Entonces, toca interactuar entre nosotros. Ustedes deben participar con el propósito de que logremos los objetivos de aprendizaje. El curso es práctico, no es virtual, es práctico. Perdón. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra micro y macroeconomía? Básicamente, conocer y comprender las herramientas necesarias para analizar la realidad socioeconómica, buscando como propósito el desarrollo de ambientes productivos a nivel personal y empresarial. A ver, ¿de dónde parte esto trasladado a términos prácticos? ¿Qué nos indica? Ustedes están trabajando, me decían hace un momento, afortunadamente. ¿Las ha afectado para algo la pandemia o su vida
es igual ahora que estamos en pandemia que como era antes de la pandemia? ¿No ha cambiado para nada? Sí, profe, ha Sí. cambiado porque, pues digamos, a mí me pusieron en teletrabajo y todavía sigo en teletrabajo. Entonces tú estás desde tu casa. Paola, ¿tu vida sigue siendo igual ahora que estamos en pandemia? Uy, no, profe, digamos, en mi caso, mi vida sí dio mucha vuelta, porque yo quedé, pues no desempleada, estuve en licencia no remunerada, pues es como lo mismo, durante unos 6 meses más o menos de que fue el inicio de la pandemia. Ya nuevamente empecé como a activar labores en septiembre, iba pues días intermedios, pero ya ahorita sí, ya todos los días en la oficina, de lunes a viernes. Pero sí, sí, claro, afectó bastante. Profe. Digo que, o sea, a nivel de todo, o sea, personal, laboral, económico, pero pues hay que seguir adelante, profe. Ahí vamos sobresaliendo cada día más. O sea, una variable ajena termina afectándonos económicamente. Me imagino que de alguna manera, pues no solamente la parte personal y digamos lo formal, sino lo económico también les debe haber cambiado en parte. Pues Paola comentaba que sus ingresos en algún momento estuvieron ahí como en entredicho y terminan disminuyéndose. Entonces, aquí se debe a qué. Miremos cómo fue. Cuando vayan a intervenir, si pueden abrir la cámara mejor. No importa por decir algo, Paola, que tú estés ya con tus hijos tranquilos. Que nos sugieren, como ven, tengamos interacción y si es posible que tengan las cámaras abiertas. A ver, ¿cómo hemos venido tratando la pandemia o cómo se asumió el control de la pandemia en todo el planeta? Pues básicamente al comienzo dijeron, no, encerrémonos, porque esto es contagio. Y si es contagio, mantengámonos encerrados, que entre menos contagio, que se ve precioso el sitio donde tú estás, Paola. Perfecto. Es perfecto el sitio. Bien. Y mediante confinamientos terminó por contenerse la pandemia. Eso obviamente a nivel de económico, ¿qué genera? ¿Qué fue lo primero que generó? ¿Cuáles son los efectos que ustedes creen ha tenido a nivel económico la pandemia? Que podamos uno así como mirar claramente. Bueno, si se dan cuenta, ustedes han tenido varios efectos, ¿no? Uno es el que comentaba Paola, que es que hay una restricción de los ingresos. Al haber una restricción de los ingresos, las personas estando encerradas tienen una menor demanda. Por decir algo, yo personalmente, cuando iba a la universidad, ¿qué sucedía? Sencillamente almorzaba en esos restaurantes que hay por ahí en la plazoleta de Lourdes. Hoy en día, pues estoy en mi casa, yo mismo hago el almuerzo. Esas demandas de esos almuerzos que yo antes consumía, para esos restaurantes terminan perdidas. Entonces, claro, menos ingresos. Pero adicionalmente tengamos en cuenta que, o sea, la demanda se restringió. Las personas confinadas, demanda disminuida y restringida. Si en algún momento te cansas, Paola, no te preocupes, déjalo cerrado y lo abres únicamente cuando tengas que intervenir, porque si no quedas ahí. Vale, profe. No te preocupes. Entonces, ¿qué sucedió? Restricción de la demanda. Pero adicionalmente, ¿qué otra cosa sucedió? ¿Cuáles eran los índices de desempleo antes del confinamiento del COVID? ¿Ustedes recuerdan más o menos? Bueno, yo les puedo hacer como un historial. Digamos, en los gobiernos de el doctor Santos, Juan Manuel Santos, él logró contener el desempleo. De hecho, tuvo unos índices de desempleo relativamente bajos, por debajo del 10%. Es una de las pocas veces que Colombia ha estado manejando índices de desempleo inferiores a 2 dígitos. Lo usual antes era que fueran de 2 dígitos, el 12, el 14, el 16. Tuvimos índices de desempleo en condiciones normales de hasta el 18% en periodos anteriores. Él logró contener eso. Sin embargo, cuando comenzó este periodo de gobierno de nuestro nuevo presidente, el doctor Duque, el desempleo de alguna forma creció y antes de la pandemia estábamos manejando índices del 11, 11.5, ya llegando al 12. Sin embargo, ahorita ¿en qué niveles de desempleo estamos? Estamos casi en el 20, estamos llegando al 20, o sea, el desempleo se vio afectado, se incrementó el desempleo. En parte, pues porque Colombia tiene una economía que tiene un componente muy grande de informalidad. Nosotros los colombianos no nos dejamos morir de hambre, entonces una persona sencillamente si no tiene acceso a ingresos se inventa algo. Ese algo que se inventa puede ser, qué sé yo, sale y oferta algo en la calle y la informalidad.
claro, confinados, toda esa informalidad, qué pena, pero pues los puestos no pueden estar aquí en el espacio público, estos ambientes generan contaminación, entonces todo el mundo encerrado, entonces se disparó ese desempleo. Entonces terminamos afectados. La relación con el objetivo, que es lo que nos plantea, y les vuelvo a colocar a ustedes la imagen del sílabus y el objetivo, que lo que nos propone es precisamente eso. Mire, lo que nos está diciendo es la economía y las variables económicas, en la medida en que se van moviendo, terminan por afectar a las personas, tanto en el aspecto personal como en el aspecto económico. Pero no solamente afecta a las personas, afecta también a las empresas. Miren que hay mucha empresa que ha tenido que cerrar, sobre todo las microempresas han tenido que cerrar. Hay muchos, si uno va caminando por la calle o si va por el transporte público, ve mucho negocio cerrado y mucho local con aviso de se arrienda. Entonces hemos terminado afectados en nuestra vida personal, en nuestros negocios, y las empresas también han terminado afectadas. Las variables económicas, en la medida en que se comportan de una u de otra forma, terminan por afectar la vida de las personas y la vida de las empresas. Entonces, básicamente, aquí lo que pretende el curso es que ustedes conozcan y comprendan el comportamiento de esas variables y de esas herramientas, y cómo, dependiendo del sesgo o el manejo que se le da a ellas, terminamos afectados en nuestra vida personal y empresarial por esas variables. Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos son inicialmente uno, que es mirar la evolución histórica del país y la evolución económica del mundo. El otro, identificar las corrientes económicas. Estamos hablando de escuelas económicas. El tercero ya es entrar en la parte microeconómica y pues obviamente mirar las principales teorías de oferta y demanda, precios, elasticidades. El cuarto es conocer el contexto económico nacional y mundial, por lo que les decía, estamos en economías globalizadas, entonces las variables económicas que se manejen en un país y la forma en que se manejen termina por afectar la región. El quinto, diseñar métodos y modelos que mejoren las condiciones económicas. Vamos a tener manejo de modelos que permitan determinar, por lo menos en teoría, la oferta, la demanda y algo de precios. Identificar también los ciclos de carácter económico, y es que las economías son cíclicas en función de los procesos de endeudamiento y de producción. Y finalmente, pues, asistir a la muestra empresarial, pues, porque esta es una actividad de carácter económico interesante, que ustedes empiecen a plantear la posibilidad de crear empresa. Recuerden adicionalmente que la universidad tiene un enfoque de emprendimiento. Bueno, la pregunta problema a partir de la cual se creó el sílabus nos dice que cuáles son las principales teorías, modelos y herramientas económicas y prácticas que determinan la economía como ciencia. Adicionalmente, cómo se construyen habilidades comerciales y gerenciales y administrativas partiendo de las principales teorías económicas en un nuevo contexto nacional e internacional. Como la pregunta problema está muy dirigida al conocimiento de la teoría económica y de las diferentes escuelas, ustedes en este momento no estarían en capacidad, asumiendo que todavía no conocen las escuelas, de responderla. Entonces eso lo dejamos para finales del primer corte, que ya hayamos visto las escuelas económicas, y entonces ahí estarían ustedes en capacidad. O ustedes me pueden resolver esa pregunta en este momento, niñas. Miren la pregunta. ¿Cuáles son las principales teorías, modelos y herramientas económicas o prácticas que determinan la economía como ciencia? ¿Estarían en capacidad en este momento de responderme esa pregunta? No, profe, de mi parte no. No, porque para eso requerirían que yo les hubiese mostrado las teorías. Esa es la idea, todavía no se las hemos mostrado. Entonces, la pregunta problema, como les decía, la solucionamos por ahí a finales del primer corte, que ya deben de tener ustedes las herramientas. Bien, la metodología es de carácter constructivo, como les decía yo, entonces implica que ustedes participen y hagan los trabajos y sigan las recomendaciones que nosotros les enviamos. Los ejes formativos básicamente son la macroeconomía y la economía colombiana. Las competencias todas son de carácter laboral, entonces implica que ustedes desarrollen habilidades. El contexto es la responsabilidad social, la burocracia, habilidades, valoración y compromiso ético de ustedes con su formación. Y finalmente las alternativas son las posibilidades que ustedes tienen de desarrollar sus propios conocimientos
en función de el contenido de la asignatura. ¿Cuál es el contenido de la asignatura? Perdón. Entre la semana 1 y la semana 3 nos vamos a dedicar a la parte introductoria. La parte introductoria básicamente es la parte conceptual. Vamos a definir qué es economía, los tipos de economía que existen, los elementos básicos de la economía y adicionalmente vamos a empezar a describir los modelos y las teorías de carácter económico. Eso nos lleva hasta la semana 3. Entre la semana 4 y la semana 9 vamos a tener nuestro estudio de microeconomía. El estudio de la microeconomía, como yo les decía, es el estudio de las unidades económicas. Entonces, inicialmente los conceptos básicos, luego nos vamos a introducir en la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, la producción, los precios, el equilibrio de los consumidores, qué son los costos de producción y cuáles son los elementos de mercado y la competencia en el mercado. A partir de la semana 9 y hasta la semana 14, nos vamos a dedicar a la macroeconomía. Como les decía en un comienzo, la macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto, para nuestro caso, el estudio de la economía colombiana y cómo el gobierno le da un manejo en la búsqueda de unos objetivos que considera que sencillamente si se logran pueden traducirse en el desarrollo económico del país y en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. A ese respecto, sencillamente entramos en temas tales como la demanda agregada, la oferta agregada, la política económica, la política fiscal, la política monetaria. Vamos a ver cuál es el mercado bursátil, que recuerden que el mercado bursátil está en la bolsa de valores, el mercado de trabajo, el control de la inflación, el IPC. Vamos a mirar las tasas de referencia. En general, todos los aspectos globales de la economía a nivel interno colombiano, ¿verdad? Y finalmente, en la semana 15 y 16, vamos a mirar en detalle la situación actual de la economía colombiana, o sea, en qué nos encontramos y qué es lo que hacemos. ¿Cómo les parece eso, chicos? Esos es totalmente los temas que vamos a ver. Sí, bien, profe. Igual ahí nos toca estudiar para poder estar ahí atentos a lo que nos va a indicar, profe. Sí, señora, lo interesante es que aprendan. Exacto. Que aprendan, ¿no? O sea, el objetivo mío es que aprendan. Aquí la nota es secundaria. Yo siempre le digo a los estudiantes, miren, no se preocupen por la nota. A veces ellos asumen, no, si no me preocupo por la nota, ya pasé. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que la nota es secundaria. Uno necesita aprender. Que usted pase o no pase, digamos que depende del esfuerzo que usted mismo le coloca al asunto. Si yo en cualquier materia, digamos que sigo las recomendaciones metodológicas y didácticas del docente, lo más probable es que pase. Pero si él me dice hago un trabajo y yo no le hago caso y no lo hago y no lo entrego, pues ahí ya estoy mal. O hago unos ejercicios o mire que no lo hago, pues sí, ahí ya estoy mal. Bien. Una preguntita, niña. Nosotros aquí en Colombia, ¿qué producimos? ¿A qué nos dedicamos los colombianos? ¿Para qué somos buenos? Para vender, profe. Para vender, perfecto. ¿Y qué vendemos? Aquí todos tenemos alma de paisa. Trabajar. Y con esa alma de paisa ¿Cómo, que profe? tenemos todos, que con esa, tú me dices que para vender, yo te digo que tenemos alma de paisa. Entonces te digo, y bueno, y lo que vendemos los colombianos. Pues, profe, digamos... Tenemos mucha labia. Mucha labia. ¿Y en términos generales qué vendemos? Son las 11:08. Nosotros comenzamos clase a las 10:15. A las 11:30 vamos a hacer un coffee break. O sea, pueden ir ustedes a la cocina que tengan ahí al lado y preparar un café. Colombia vende café. Nosotros somos buenos para vender café. Yo pensé que era otra cosa. No, sí. Ya Vamos a sabes, tener otra cosa. a las 11:30 vamos a tener un espacio de unos 5 minuticos para que ustedes se tomen un tinto. Lo que pasa es que yo lo utilizo de pretexto para decirle, Colombia vende café. Colombia vende café. Nosotros hemos perdido competitividad en función del mercado del café, no porque tengamos
hayamos desmejorado la calidad del producto. El producto sigue siendo muy bueno, que seguimos teniendo uno de los mejores cafés del mundo, pero sí el mercado se ha vuelto mucho más competitivo y Colombia ya no es el segundo exportador mundial de café. Colombia durante mucho tiempo en el siglo pasado fue el segundo exportador mundial de café después de Brasil. Brasil tiene mucho café y vende mucho café, pero la calidad no es tan buena en el sentido de que ellos, perdón, lo hacen con procesos industriales. Son miles de hectáreas lo que siembran. Mientras que aquí en Colombia se siembra en parcelas pequeñas y entonces se recoge grano a grano y eso permite que se esté haciendo como un filtro de calidad cuando las niñas están recogiendo el café. ¿Qué otra cosa vendemos nosotros? Con esa habilidad que dice Dana que tenemos, con esa alma de paisas, ¿qué otra cosa vendemos fuera de café? Todas esas cosas vendemos. ¿Les regalaron algo el sábado, el domingo? San Valentín, ¿no les dieron nada? Sí, profe, flores. Flores, Colombia vende flores. Si no hay que hacer el reclamo. Si no les dieron flores o chocolate, reclamen. Reclamen. Vendemos flores. Colombia es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda. Holanda tiene ese mercado europeo y en Europa pues consumen otro tipo de flores. Holanda vende muchos tulipanes, girasoles y flores que dependen de un crecimiento ahí en bulbos. Aquí en Colombia lo que se vende y tenemos este mercado en Norteamérica, pues son flores, son rosas, claveles, vendemos otro tipo de flores, pero ese mercado norteamericano es muy grande, entonces somos el segundo exportador mundial de flores. ¿Qué más vendemos, chicos? ¿Qué otra cosa vendemos? Profe, yo he escuchado que aromáticas, que ahorita están vendiendo muchas aromáticas. Sí, nosotros nos dedicamos mucho, esto es algo que además para los europeos y los norteamericanos es como muy llamativo, ¿no? La esmeralda. Sí, señora, esmeraldas también, y tenemos empresas dedicadas a la producción de esmeraldas, Esmeracol, por decir algo, esmeraldas de Colombia, y hay varias empresas. ¿Cuál es el principio, señora? Digamos también, ahorita, digamos, cuando inició el tema de la pandemia, se empezó a vender mucho ropa deportiva, elementos para hacer ejercicio en casa. Eso fue lo que se empezó a vender mucho, mucho cuando las personas estuvieron confinadas. Bueno, cuando estuvimos en confinamiento. De hecho, aprendimos otra forma de vestirnos. Miren, si ustedes me ven yo aquí busito con capota y camiseta cuello B. Eso antes no lo hacíamos. Digo, aprendimos una forma nueva de vestirnos. Estamos en las casas y aprendimos como que, perdón, podemos estar más cómodos, que eso es algo que los norteamericanos y los europeos hace mucho tiempo que lo tienen. Por decir algo, las niñas en Estados Unidos y en Europa por la mañana salen en tenis y se van a la oficina en tenis corriendo, antes cuando no tenían pandemia, y llegando a la oficina se montaban sus taconcitos ahí antes de entrar a la oficina en el ascensor o antes de entrar al edificio. Nosotros no hacíamos eso, vivíamos ahí atorados de corbata. Entonces esto nos metió en una nueva forma de vivir y de vestir. Y Colombia también vende muchos textiles, no tanto textiles porque el sector textil está deprimido, mucho manufactura de textil, o sea, ropa, a los países cercanos, a Perú, a Ecuador, a Panamá. Hay un movimiento grande de eso. ¿Cuál es nuestro principal producto de exportación, niñas? En cuanto al dinero, el que nos representa mayor cantidad de dinero. ¿El café, profe? No, señora, casi, pero no. De hecho, está lejos de ser el principal producto. El café tiene un... Las flores. El siguiente. ¿Tienen teléfono, niñas? Paola tiene porque Paola no... ¿El petróleo? Sí, señor. ¿Y tú, Dana? Señor. ¿Tienes teléfono, verdad? Se ¿Celular? corta, profe. ¿Celular? Sí, sí, señor. ¿Qué celular tiene, niña? Comparemos, chicaneemos un rato. ¿Qué celular tienen? Yo tengo el Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 8. ¿Y Paola qué celular tiene? El mismo, profe. ¿Cuánto vale un Xiaomi? No, es que no sé eso. Pesos más. 700 más o menos. ¿Señora? Pues ahorita ya está más económico, ahorita está en 600. 600. Bueno, yo tengo un Samsung A30 que debe costar más, un Samsung A20, perdón,
que debe costar más o menos lo mismo, unos 600. Vale, pensemos que estos teléfonos están en 600.000 pesos. Ustedes me dirán, bueno, y el profe, ¿qué le importa qué teléfonos tenemos nosotros? Profe, ¿qué celular tiene usted? Yo tengo un Samsung A30, un Samsung A20. Debe valer, porque ya tengo como 3 años con eso. Yo creo que valdrá por ahí eso, unos 400, 500, 600.000 pesos. Cuando lo compré creo que como en 1.000.000 de pesos, pero eso baja. Bueno, este celular y el que tienen ustedes, según me decían, debe valer alrededor de unos 600.000 pesos. ¿Cuánto vale una carga de café? Más o menos unos 600.000 pesos. Y una carga son 2 bultos. ¿Saben el contenido de esto? Esto es tecnología. Si uno mira materiales de este aparato, los materiales, y si valorara uno por materiales, los materiales no valen mayor cosa. O sea, si usted se pone a pesar esto, plástico, algunos elementos metálicos adentro, vidrio, no valen mayor cosa. ¿Cuánto vale hacer esto? No vale mayor cosa. Esto es un producto terminado. Piense usted en todo el proceso, piensen ustedes todo el proceso que hay que hacer para producir una carga de café. Hay que sembrarlo. Esas matas hay que cuidarlas, hay que limpiarlas, hay que abonarlas, hay que desinfectarlas. Después hay que cosechar y resulta que hay que pagar obreros que recojan grano por grano. Recogido el grano nosotros lo que vendemos son pepas, las pepas secas, no el café, sino bultos de pepas de café, de la almendra del café ya seca. Entonces hay que descerezarlo. Después de descerezarlo hay que limpiarlo y después hay que ponerlo a secar. O sea, eso es un proceso relativamente complicado y extenso en el tiempo. Y el precio de una carga de café es muy similar a lo que valdría un aparato de estos. Entonces eso no es negocio. O sea, nosotros exportamos miles de toneladas, a veces millones de toneladas de café y no movemos en café tanta plata como podríamos mover en teléfonos, teniendo una operación más pequeña. Ese es un problema de la mayoría de este tipo de economías, que son las llamadas economías emergentes. Las economías emergentes se dedican a vender materias primas y las envían al exterior para que el exterior les devuelvan productos terminados y los productos terminados son mucho más costosos, entonces terminamos con unos desequilibrios, perdón, entre importaciones y exportaciones en la balanza de pagos, terminamos a veces con unos déficits. Ese problema tienen. Los productos agrícolas en su mayoría tienen eso. Hay que vender mucho volumen, por decir algo, la propuesta que venía haciendo Petro, que de alguna manera, a pesar de que en un comienzo les sonó como, uy, este tipo está loco, de vender aguacatejas, pues se están vendiendo millones de toneladas y eso se está volviendo un rubro interesante. Pero igual, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande. Eso lo está haciendo México, y México que viene con esta política de los mercados agrícolas para reemplazar el sector de los hidrocarburos, porque es que el asunto en realidad, y allá era hacia donde iba dirigida la pregunta, es que nosotros seguimos dependiendo del petróleo. El principal producto de exportación en volumen y en dinero de Colombia es el petróleo. Pero el petróleo es un mercado deprimido. El problema de Venezuela. Venezuela pues tiene muchos problemas y no entremos como a calificar ese asunto. Tiene muchos problemas. Bueno, nosotros también terminamos en problemados en parte por la situación de allá. Aquí hay alrededor de 1.800.000 venezolanos. La cifra exacta no la sabe ni siquiera Migración Colombia porque los datos no tienen certeza y todos los días pasan venezolanos por puestos no fronterizos. Pero el problema es que ese mercado del petróleo, pues el petróleo alcanzó a estar hasta en alguna época incluso a más de $120 el barril y ahorita está en precios que oscilan entre 30 y 50 y usualmente más bien entre 30 y 40, entonces precios muy bajos. Colombia exporta mucho petróleo y es, digamos que en pesos lo que más representa, y también carbón, pero el carbón también está muy deprimido. Entonces, bueno, tenemos una economía que tendremos que ir industrializando. Pero la economía colombiana, niñas, ¿qué creen ustedes? ¿Funciona o no funciona? ¿O estamos como dicen ustedes los chicos, estamos en la inmunda? Pues un poco, profe, porque es que a veces restringen muchas cosas y digamos a los vendedores, obviamente les queda complicado tratar de cambiar de pronto la modalidad de venta o lo que ellos manejaban.
En eso tienes razón. Sí, En eso porque tienes ahorita razón, está muy pero- complicado. Sí, señora, tiene razón. O sea, la economía colombiana funciona. ¿Funciona en qué sentido? Y ya miramos lo que ustedes exponen. Funciona en el sentido de que este es un país en el cual se puede trabajar. Se puede trabajar entre comillas. ¿De qué carecemos? Carecemos como de una política de gobierno que permita formalizar muchos sectores de la economía porque hay iniciativa propia. Lo que dice Dana, es que somos vendedores, tenemos alma de paisa y tenemos alma de judíos, entonces hacemos, los judíos como han sido perseguidos durante tanto tiempo en todo el mundo, ellos no se dejan morir. Y donde llegan van haciendo negocio y majito, y nosotros, los árabes, eso, venden lo que sea. Así, nosotros tenemos un poco esa iniciativa, que hay emprendimiento, la gente no se deja morir, nosotros proponemos, nosotros vendemos, nosotros producimos, nosotros diseñamos, pero a veces el estímulo a todas esas iniciativas no existe. Al contrario, es como la represión. Entonces, claro, eso termina por frenar la iniciativa privada. Esa parte, por decir algo, de todo ese trabajo informal que existe, debería formalizarse y debería empezar a apoyarse para que de allí surgieran emprendimientos y de esa forma generáramos empleo. O sea, no se trata de a la persona que tiene un puesto. De hecho, eso lo han hecho en varias ciudades. A mí me parece curioso porque, por decir algo, yo estuve en Cúcuta hace un año, a finales del 2019. Y hacía unos 15 años había estado en Cúcuta y uno no podía caminar en Cúcuta de la cantidad de puestos que habían en la calle, la informalidad, eso vendían de todo. Uno casi que tenía que botarse a la vía pública por donde pasan los carros para poder caminar. Y no sé quién lo hizo, un alcalde que creó un centro comercial y le dijo, mire, gente en la calle no quiero volver a ver, pero aquí hay un centro comercial. Todos los que quieran tienen un puesto en ese centro comercial. Son unos locales, no muy grandes, pero pues locales al fin y al cabo, cubiertos. Pueden venir. Se le hizo que les vendieran esos locales a unos precios relativamente cómodos y financiados. Y la gente se acogió a eso y formalizaron su actividad y hoy en día, pues ese es un centro comercial que funciona. Entonces, digamos que es como una forma de apoyar esas ideas. Entonces, ahí vamos, pero la economía colombiana, digamos que en términos generales tenemos una economía por lo menos sana, a pesar de las problemáticas que tenemos, la violencia, el narcotráfico, las muertes de líderes sociales y algunas otras, las bandas criminales y algunas otras problemáticas, funcionamos, digamos, tenemos una economía que es interlocutor válido como economía a nivel mundial. Bien, niñas, terminemos con en los 8 minutos que nos faltan para el break, con nuestro FT, para dar eso por sentado. Bien, esta es la parte interesante para ustedes, niñas. Recuerden que ustedes me tienen que hacer una propuesta respecto de los porcentajes que vamos a tener en las evaluaciones. El primer corte, como les decía al comienzo de la cátedra, tenemos 3 cortes. El primero tiene un valor porcentual del total de la nota de ustedes, del 30%, el segundo otro 30% y el tercero un 40%. Respecto a esos cortes, ustedes me tienen que indicar a mí, profe, qué sé yo, los quizzes le vamos a dar un valor porcentual del 10%, los talleres un 50% y los parciales 40%, por decir cualquier cosa. Perdón, ¿entre qué nos vamos a mover? Nos vamos a mover entre quizzes, talleres y parciales. Guías tutoriales no vamos a tener y exposiciones, pues no vale la pena estando ahorita en virtualidad todavía tener exposiciones. Entonces pensemos que nos movemos entre quizzes, talleres y parciales y ustedes me dirán el porcentaje que vale cada uno de ellos y de una vez lo asociamos a la plataforma que ahí está este mismo esquema para que lo coloquemos y una vez terminado pues ustedes puedan calificar este acuerdo y aceptarlo. Miren que aquí dice aceptación del acuerdo del curso FT 034. Entonces, no sé, díganme cuál es la propuesta de ustedes, niñas. Recuerden, quizzes, talleres y parciales. Porque si ustedes no me dicen nada, yo hago cosas como la siguiente, miren.
¿Eso les parece bien? ¿Sí están viendo? Profe, es que se ve como borroso. O pues yo lo veo borroso. Yo también lo veo borroso, profe. Yo lo veo nítido. Ahí dice No, quiz 5, profe. Sí, señora, Ayer 5%. cinco. 6. ¿Taller cuánto dice? Taller 5, ¿Y parcial cuánto? Uy, profe. 50. 50 no, 90. Ah, juepucha. Ah, Pues fue como se ve pucha, sí, borroso. señora. Pues ahí, pues, uy, no, profe. Por El eso, parcial debería No, tener. profe. entonces propónganme algo, porque si, por eso les digo, si ustedes no me Pues yo proponen digo, nada, yo hago cosas como esas. no, profe, pero ya exagero mucho. No, es que la propuesta es de ustedes, entonces propónganme ustedes. Como no me dicen Bueno, nada, pues yo Profe, digo que taller 50. Parcial, eh, no sé. Ay, no, todavía que me ayude, Paola. a ver, pues hagamos digamos, algo más equitativo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si los quizzes los dejamos en un 30? El taller lo El dejamos en parcial un más que el 40 taller. y el parcial lo dejamos en un 30% también. Mm, O sea, miren la distribución que les estoy proponiendo. Quizzes 30, talleres 40 y parcial 30. pues sí, sí está. profe, digamos, el tema de los talleres son los que se realizan en clase o son actividades opcionales a lo que nos vaya a dejar. No, lo que en clase eventualmente hagamos algunos talleres, eventualmente. Usualmente yo lo que hago es que les voy direccionando la actividad y cuando terminamos la actividad de clase les digo, mire, subámoslo por plataforma. Eso podría ser un taller. Hay algunos ejercicios que se toman como taller, que yo les explico en clase y para reforzar el conocimiento les digo, mire, ahí les quedan 5 ejercicios, háganlo en su casa y lo sube por plataforma. Hay algún otro tipo de talleres en los cuales de pronto yo les coloque, qué sé yo, busquemos el artículo de fulanito de tal, donde hay una descripción de la economía colombiana y ustedes hagan un ensayo en función de ese artículo. O sea, casi puede ser tanto en clase como fuera de clase. Los quizzes sí son en clase y son cortos, son preguntas que yo manejo por el foro, son cortas, preguntas que de pronto se responden con 5 o 6 palabras. O sea, es una cuestión de 5 minutos máximo. No es un examen, son O quizzes. sea, los quizzes pueden ser así presenciales, o sea, usted nos pregunta y nosotros le respondemos. Sí, O pero también ustedes puede ser responden por el escrito, ¿sí? foro. O sea, no es Ah, ok, Entonces, entiendo. profe, entonces quiz 50. no mucho. Sí. No, entonces hagamos otra distribución. Los quizzes 40, si les parece. Los talleres 30 y el parcial 30. Sí, pues ahí también estaría bien. No sé qué opine mi compañerita ahí. ¿Qué Pues sí, opina, la verdad sí, también me parece bien. qué opina Ana? Sí, profe, me parece bien. Estaríamos Sí. entonces quizzes 40. Igual, pues cualquier duda que uno tenga, lo bueno es que tenemos, o sea, lo bueno es que uno le puede preguntar a usted y pues ahí también uno se va ayudando, o sea, cualquier duda que uno Claro, tenga y también es prestar atención. sí señora. O sea, por decir algo, ahorita yo les monto a ustedes respecto. Los quizzes usualmente son sobre qué? Perdón. Sobre el tema del día. Entonces, yo por decir algo, hoy en el transcurso de la clase en algún momento les digo, mire, entren al foro y hay una pregunta, respondan la pregunta, eso sería un quiz. Entonces, ustedes como, ah, ¿verdad que el profe dijo tal Ok. cosa? Mire, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Qué hago? Al final del corte, miro la evaluación de la primera clase, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, sumo y promedio y multiplico por el 40% y ahí tenemos la parte Y correspondiente a los quizzes. Los por talleres lo son general, profe, fuera de casa y el parcial, pues es en la semana de parciales.
Ok. Profe, disculpe, por lo general, pues los foros es pregunta abierta o va a ser también preguntas cerradas. Puede ser pregunta abierta o cerrada, eso depende de la dinámica y del tema que estemos tratando. Manejando. Ok. Digamos que es corto, eso siempre los quizzes son cortos, ¿no? Máximo 5 minutos y máximo 2 preguntas, qué sé yo, no es un examen. Y como les dije, es sobre lo que hemos visto en el día, en el tema de la clase. Bien, niña, ¿lo dejamos así? Sí, profe, sí. 40, 30, 30, listo, Sí. perfecto. Entonces, Sí, profe. los voy a subir, miren, eso se sube aquí, donde dice aceptación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sencillamente lo abro y coloco esos porcentajes que ustedes mismas aceptaron y propusieron. Y ustedes, bueno, Paola, no sé si desde el teléfono puedas, si no desde tu casa, cuando vos regreses, terminan entrando y ahí les dice si sí lo aceptan o no lo aceptan. Pues en este momento lo estamos aceptando, me imagino que ustedes entran y obviamente dicen que sí lo aceptaron. Ah, pero aquí está un segundito. Problemita. Ahí sale de una vez lo de los 3 cortes, profe. Sí, señora, sí, lo que pasa es que aquí está lo de sus compañeros. Lo de sus compañeros de... Bueno, vamos a hacer una cosa, niños, porque es que aquí como hay otro grupo y la plataforma es la misma, para el grupo no es tan independiente. Si ustedes ven aquí ya está el valor, pero el valor del acuerdo al que llegamos con sus otros compañeros, ¿sí? Entonces, para el de ustedes vamos a hacer algo. Como aquí tenemos el acuerdo, el FT, y este fue el que ustedes aceptaron, yo voy a subir este y lo anexo ahí en esa misma sección, ¿sí? Lo subo por plataforma para que quede constancia que este es el de ustedes. Porque es que lo que les digo, ahí aparece el de los chicos de entre semana, que ese ya se diligenció. Y creo que eso no diferencia, entonces no habría la posibilidad de tener 2 acuerdos distintos, por lo menos subidos por plataforma en ese espacio. Pero sí, yo puedo subirlo, este acuerdo que hicimos con ustedes. Y aquí especificar qué es gestión empresarial, gestión de negocio, asignatura micro y colocarle sábado. ¿Sí? Entonces ahí queda diferenciado. Y ya lo subimos. Bien, miren, este es el acuerdo. Y ese lo voy a subir yo. Ya les muestro. Y entonces ahí nos queda diferente del que está cargado, que el que está cargado es para sus chicos de entre semana. De hecho, estoy... Bien, perfecto. Ahora con el propósito de hacer y ya les digo, con el propósito de hacer el grupo de WhatsApp, voy a tomar los teléfonos de ustedes y esto también lo tomo como listado de asistencia y ya miramos las recomendaciones que nos hacen desde Decanatura en cuanto a las asistencias. Bien, entonces, Dana Lisette. ¿Cuál es tu teléfono, Dana? Mira, aquí estoy incluyendo sus nombres. 317. 317. 714. 714. 9718. 9718. Y ahora, Janet Paola. ¿Cuál es tu teléfono, Paola? 314 Sí, señora. 206 42 73. Listo. Ahí ya hemos diligenciado el formato. Ya subo el formato por plataforma. Entonces ahí quedaría el acuerdo, que es este. Quedaría subido por plataforma. Y así pueden entrar ustedes y aceptarlo sencillamente. A pesar de que les aparece ahí otros valores, no interesa porque este queda como constancia. Lo que pasa es que ahí están los valores del otro grupo. Y como la plataforma es una sola para la materia, entonces no permite ingresar varios grupos. Aquí hay una recomendación que les sugiero que tengan en cuenta. El registro de las fallas de asistencia se hará tal como se especifica en el reglamento estudiantil vigente. Cuando las faltas de asistencia superen un 20%, eso equivale a 3 fallas, de las actividades académicas programadas en una asignatura, el docente titular de la misma reportará la pérdida por fallas con una calificación de 0,0. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hoy en día tenemos que subir las fallas por Ciesco. Entonces,
que eso se visibiliza en rectoría, en decanatura, y todos los administrativos tienen acceso. Ellos van controlando esto y cuando ven que hay 3 fallas en registro de control, 0 la materia. Entonces, por favor, si ustedes tienen algún inconveniente, alguna calamidad doméstica, una incapacidad, se les fue el internet, envíen una evidencia para que, porque como yo tengo que subir las fallas, después de que las suba, para poderlas retirar, tengo que justificar y necesito un argumento. Entonces, que sea por fuerza mayor, que no puedan asistir, y cuando no puedan asistir, envíen por favor la justificación de por qué no asistieron, para que después no tengan problemas con su asistencia. Listo, perfecto. Entonces les voy a cargar el formato en plataforma para que ustedes puedan, les quede diferente, quede evidencia que es distinto a este acuerdo que está acá. Listo, me lo cargué y se lo coloco en el mismo espacio donde aparece el acuerdo habitual. Mire que aquí está su acuerdo y aquí lo coloco debajo de aceptación para que quede constancia que el de ustedes no está por plataforma, sino que está ahí. Entonces, ya cuando tengan, ahora mismo si lo pueden hacer, pueden entrar y aceptarlo, que el de ustedes aquí dice FT 034, sábados micro y macro. Entonces, este es el de ustedes, no el que está en el espacio. Ahí perfectamente, como queda constancia, pueden entrar y aceptarlo. Pues no olviden hacer esa actividad. Listo, perfecto. El coffee, niñas, coffee break. Entonces son las 11:36.